importa. Ahí está, Sí, ahora pero para te... poner la cámara desde el celular, como en la computadora, no la tengo. Buenísimo, buenísimo. Voy a ver si puedo compartir la pantalla, pero por ahí me va a costar un poquito, porque hace mucho que no comparto. No uso esto, va. Abajo dice, Abajo, sí, un Sí, la dice cuadrado. compartir, flechita verde. pero cambió un poco. Solo anfitrión, un participante puede compartir a la vez. Ahí está, ahí lo tengo. A ver, vamos a tener un poco de paciencia. A ver si puedo. Dice que está compartiendo la pantalla, pero no es esto lo que quiero ver. Sí, está Sí, compartiendo pero es el cualquier cosa. Google. Esto es lo que yo quería compartir, pero vamos a ver si podemos hacer la animación. F5 debería ser en el PowerPoint. A ver. Si aprieta F5 debería ya andar. Sí, me tapa esto, pero ahora voy a correr. Ahí está, Bueno, entonces abajo donde está la barra para aumentar, abajo a la derecha, ahí está, ¿ves? ahí va. Listo. Esto tiene que andar. Bueno, en realidad yo lo subí el otro día. Lo que pasa es que tiene cosas que no habíamos visto y ahora que vamos a ver ahora, pero esto es para repasar. Recuerdan que esta era la, definición más general, el principio, digamos, ¿no? Del signo, ¿no? Que es algo que está en lugar de otra cosa, en ciertos aspectos y capacidades y para alguien. Esto como una definición sumamente amplia que, bueno, abarca todo tipo de signos, a diferencia de Saussure, que se concentraba solamente en los signos arbitrarios, aparte de la principal diferencia desde el punto de vista filosófico de que para Saussure no hay nada, no le interesa lo que está fuera de la mente, la realidad, el objeto, la referencia, como quieran llamarlo, porque para él la lingüística estudia solamente la lengua, es un fenómeno puramente mental y entonces no le interesa lo que está afuera. Pero eso ya lo vamos a ver ahora. Esta sería el esquema básico que habíamos visto la otra vez, representamen, objeto, interpretante. Justamente el representamen es lo que está en lugar de otra cosa, que es el objeto. Es decir, lo representa. Representar en cierto sentido es estar en lugar de otra cosa. Parcialmente, porque no puede haber nunca una representación completa. Y por otro lado, el interpretante sería en realidad lo que completa el proceso de semiosis, porque el interpretante justamente interpreta, es decir, explica lo que el representante dice o muestra. Explica, traduce, da una versión, bueno, digamos, se lo puede decir de muchas maneras, la noción de interpretación, ¿no? Es otro signo, un tercer signo en el fondo. Y bueno, es el triangulito principal. Creo que Alejandra Vitale lo da medio acostado, al revés que esto, pero es lo mismo, no importa dónde está, o en qué lugar está cada cosa. Este es uno de los ejemplos que no habíamos visto demasiado, pero sí es interesante para la parte fotográfica, que incluso vamos a ver después, ¿no? Como ejemplo, uno de los ejemplos posibles, ¿no? El objeto como un hecho, cualquiera, un hecho sucedido, una foto de prensa o varias, ¿no? Y los epígrafes de las fotos, que suelen aparecer en los medios de comunicación todavía, incluso en Internet también, digamos, de alguna manera hay lo que después vamos a llamar anclaje.
El epígrafe de la foto explica lo que está en la foto, porque de alguna manera el lenguaje visual parece que no se explicara totalmente solo y necesitara una explicación que sería una interpretación. Este ejemplo es lindo, es bueno en gran medida, aparte que nos sirve, porque se puede rastrear muchas veces, y lo hacíamos hace mucho en semiología, teníamos un cuadernillo para eso, lamentablemente lo perdí en alguna mudanza, pero pasaba mucho que con las fotos que son de agencia o de fotógrafos independientes, aparecían muchas veces publicadas en varios medios, o en dos por lo menos, y eso provocaba que cada medio, según sus ideas, según sus ideologías, básicamente, le pusiera un epígrafe distinto. Al poner un epígrafe distinto, obviamente uno veía la foto, leía lo que decía el epígrafe e interpretaba algo completamente distinto, porque el epígrafe te llevaba a eso. Había una foto, me acuerdo, muy interesante, que era una manifestación donde había, bueno, mucho humo de gas lacrimógeno, como habitualmente, hablando de hace muchos años, ¿no? De los 90. Y estaba la policía de un lado y los manifestantes del otro, todos metidos un poco ahí dentro del humo, digamos, ¿no? Y por supuesto de manera estática, porque la foto tiene una cualidad estática básica, más allá de que también tiene algunos elementos dinámicos, que después vamos a ver también, que son más que nada implícitos. Pero ¿qué pasaba? Por ejemplo, en La Nación, la misma foto decía, como epígrafe, ¿no? Los manifestantes le tiran piedras a la policía. Y en página 12 decía, la policía reprime a los manifestantes. Y era la misma foto, digamos, sin el epígrafe no quedaba claro qué era lo que estaba pasando exactamente. Algo estaba pasando, ese es el hecho, el objeto dinámico. Pero cada epígrafe lo interpretaba de manera distinta, por lo tanto uno se podía imaginar una cosa distinta, ¿sí? Al imaginarse una cosa distinta se crea otro signo, que ahora vamos a ver cómo se llama, que la otra vez lo dejamos pendiente. Esto Claro, es el pero la otro otra ejemplo. vez, Sí, te escucho. disculpe, la otra vez nosotros utilizamos el ejemplo de la palabra mesa. Sí, Entonces teníamos como representamen la palabra mesa, el objeto era la mesa en sí, sí. y el interpretante éramos nosotros que reconocíamos la mesa, No, 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 no. El interpretante reconocíamos tiene que ser otro signo. Nosotros somos los intérpretes, pero el interpretante es otro ok, signo. Si vos tenés la foto de la mesa, el interpretante puede ser la palabra mesa. O si tenés la palabra mesa, el interpretante puede ser, por ejemplo, la traducción a otro idioma, como aparece, por ejemplo, en los libros bilingües, ¿no? Para chicos, donde está, por ahí hay una foto, ¿no? Y abajo dice table, ¿no? Y entonces sí. ahí tenés la foto como representamen y el interpretante en otro idioma. Pero Bueno, pero ahí cualquier... no cambia la realidad, No, no, ahí no. no cambia la realidad. No, 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 la realidad siempre va a estar en su lugar. Lo que pasa es que va a estar más allá de la representación. No podemos conocer la mesa en Pero, sí. Claro, no podemos conocer la claro, mesa en sí. Podemos conocer solamente las representaciones que se le hagan. Puede ser una pero en el foto. caso de una foto, en el caso de una foto de prensa, donde si yo te lo cambio el epígrafe, nunca vas a saber qué es el objeto al final, Claro, el pero hecho pasa lo mismo con histórico. el caso de la mesa. ¿Sí? Lo que pasa es que la mesa es un objeto que todos conocemos y tocamos. Y eso nos lleva un poco a una cuestión trivial, digamos, porque sabemos lo que es una mesa o creemos saber lo que es una mesa y además no nos interesa saber lo que es una mesa. Por eso el ejemplo anterior del hecho sucedido es más interesante, pero en realidad es lo mismo, es igual, se da exactamente de la misma manera, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, claro, la mesa que nos interesa saber cómo es la mesa en sí. Si nos interesa, mi gata se volvió loca. No, no, ¿qué nos interesa de saber qué es la mesa? ¿Qué es una mesa? Si ya te lo está explicando el interpretante, y bueno, no va a haber demasiadas diferencias,
en ese sentido. Por eso es un ejemplo muy elemental, digamos, pero en realidad responde a cualquier ejemplo. ¿Sí? Esperen que voy a Bien. sacar mi gata, pues se volvió loca. Cuando hablo con otra gente, perdón, pero cuando hablo con alguien en Zoom o, en, o por WhatsApp, se vuelve loca de los celos. Bueno, vuelvo a decir entonces, la mesa en sí tampoco la conocemos, pero, qué sé yo, como la podemos usar, no nos interesa tampoco demasiado. Sí, en cambio, nos interesaría mucho saber qué es lo que ocurrió efectivamente en la manifestación, ¿sí? Que es como el otro ejemplo del hecho histórico. ¿Se acuerdan que decir lo utilizamos la otra vez? El hecho histórico, documento o una serie de documentos, explicación de un historiador o de varios historiadores. Bueno, eso es lo que interpreta los documentos, pero el hecho histórico en sí no se puede conocer, ¿sí? Lo que se conoce es esto es lo que nos quedó pendiente el otro día, que es el objeto inmediato. El objeto dinámico es el real, venimos hablando de ese, hasta ahora venimos hablando de ese, el objeto dinámico, como realidad, pero ese no se puede conocer. Lo que conocemos se llama objeto inmediato, pero es otro signo, que se podría, para entenderlo de una manera más concreta, digamos, sería como una idea, la idea que el interpretante lleva a hacerse. Porque justamente si tenemos, vuelvo atrás, si tenemos un epígrafe, X, el de la Nación, por ejemplo, nos lleva a imaginarnos un objeto inmediato. Si leemos el epígrafe de página 12, nos lleva a otro objeto inmediato, a otra idea de lo que pasó. ¿Sí? Si sumamos los dos, porque podemos leer los dos, de hecho, hacíamos, en el cuadernillo teníamos eso, teníamos muchas fotos así, usadas de diversas maneras con epígrafes distintos. Bueno, si sumamos los dos, tendremos varios objetos inmediatos, distintos, pero el objeto dinámico es uno solo. El objeto dinámico es es lo que pasó, ¿sí? Pero a ese no lo podemos conocer. No lo podemos conocer nunca. Podemos quizás conocer una parte o creer que conocemos una parte, pero en realidad nunca lo podemos conocer porque está más allá de nuestras posibilidades de conocer, ¿sí? En el caso de mesa, repito, no es demasiado interesante conocer una mesa. Mientras tenga patas y no se rompa y la podamos usar, ¿sí? Por eso Peirce pertenece a una corriente de filosofía que se llama pragmatismo, que tiene que ver con el conocimiento útil. Cuando el conocimiento es útil, bueno, basta que sea útil, basta que sea útil. Ahora, verdadero ya es otra cosa, es otro precio. Conocimiento verdadero no está al alcance. Conocimiento útil, y sí, puede estar al alcance. Que es el ejemplo que les di también de la otra vez de la bomba atómica, ¿no? Que decimos, bueno, tiramos la bomba atómica, matamos a 300.000 personas, pero en realidad, ¿qué sabemos del átomo verdaderamente? Y de aquella época para acá cambió completamente. Y sin embargo, algunas cosas resultaron eficientes, útiles, convenientes y eficaces. Eso es el pragmatismo, como corriente filosófica, ¿no? Que es muy yanqui, por otro lado, porque tiene mucho que ver con la acción y tiene mucho que ver con el cine norteamericano. Pero bueno, estos son cosas por ahí demasiado filosóficas. A lo que voy es a esta diferencia. Lo que voy a tener acá va a ser un signo, que es el representamen, perdón, lo voy a señalar con esto, no con el dedo, no estoy en el pizarrón, ¿sí? Esto es el representamen, es un signo. El interpretante es otro signo y el objeto inmediato es otro signo, como lo puse acá, ¿no? Entonces hay una relación entre los tres signos. Y el objeto dinámico queda afuera en realidad de la semiosis. El objeto dinámico no es un signo, porque es la realidad, es extrasemiótico, ¿sí? Mientras que el objeto inmediato es intrasemiótico, porque es un signo. Y para pensarlo es como una idea. Cuando uno se hace una idea, de alguna manera, bueno, esa idea es un signo mental, podemos decirlo en este caso, una idea propia. Y depende de la interpretación. Así como la interpretación depende del representamen, el objeto inmediato
depende del interpretante, como en los ejemplos de recién de los distintos epígrafes que puede tener la misma foto, ¿sí? La misma foto es un representamen, ¿sí? Pero puede haber varios interpretantes de ese representamen. Después, también les voy a pasar un video sobre los tres tipos de interpretantes, pero básicamente lo que importa es que un representamen puede tener varios interpretantes. No cualquiera, pero también es difícil saber cuáles son los correctos y cuáles no. Habría que ver, por ejemplo, en el caso de una palabra, si el representamen es una palabra, nosotros sabemos por experiencia, también lo sabemos por Saussure, y lo sabemos por lo que vos siempre mencionás, Martín, que es el diccionario, que la palabra puede significar muchas cosas, pero en principio no puede significar cualquier cosa. En principio, no digo que no haya filósofos o lingüistas que dicen que sí, que una palabra puede significar cualquier cosa, que sí, pero de todas maneras, para simplificarlo y para verlo desde el punto de vista de Peirce, lo que diríamos es, si el representante es una palabra, puede significar varias cosas. Por ejemplo, banco, ¿no? Banco, ¿qué significa? Bueno, un mueble donde uno se sienta, Sí, una institución financiera, un accidente geográfico, digamos, un banco de arena, por ejemplo, donde puede encallar un barquito, o un barco grande, ¿no? Y son varios significados distintos. Son distintos interpretantes posibles, ¿sí? Ahora, de vez sí. en cuando, cuando uno usa la palabra banco, en general está usando uno de esos significados. Difícil que use los tres al mismo tiempo o los dos al mismo tiempo, salvo que esté haciendo poesía o algún juego de palabras, ¿sí? Pero en general usa un solo significado, un solo Bien. interpretante. Eso es posible, digamos. Pero puede ser también que haya muchos más interpretantes, o como dijimos antes, el caso de la foto de la mesa, ya, para volver a eso, decimos, bueno, en una foto de la mesa podemos poner acá como interpretante la palabra mesa, la definición de mesa, otra foto de otra mesa, la palabra mesa en distintos idiomas, y así varios, digamos. Lo que no podríamos poner, por ejemplo, es la definición de banco o la definición de silla, porque ahí no estaríamos ajustándonos a lo que de alguna manera representa la foto de la mesa. Pero bueno, esto, digamos, sigue siendo teoría en principio, ¿no? Fíjese lo que pasa acá, y esto lo explica muy bien Alejandra. Nosotros tenemos acá la primera, ¿no? Acá arriba, ¿no? A la izquierda, tenemos la primera tríada, por decir así, que es lo que veníamos trabajando antes, ¿no? Representamen, interpretante, objeto dinámico. Pero, ¿qué pasa? El interpretante, como es un signo, también se puede convertir en un representamen para otro interpretante, pero de otro objeto inmediato. Y a su vez, este interpretante, cualquiera que decirlo para todos los ejemplos que vimos recién, ¿no? Eh, este interpretante a su vez se puede convertir en otro representamen de otro interpretante. Le pongo número para que se vea que hay como una deriva, ¿no? Pero por supuesto, el objeto dinámico es el mismo, es el que está en el origen de la semiosis, que acá se llama semiosis ilimitada o infinita. Después ya los objetos que van a aparecer van a ser inmediatos, porque como decíamos antes, puede haber muchos objetos inmediatos del mismo objeto dinámico, pero objeto dinámico sigue siendo uno, que es el original, es original. Ahora, ¿por qué ilimitada o infinita? Porque teóricamente no tiene fin. Es decir, siempre se puede volver a interpretar un representante, ¿sí? Por eso yo acá puse una flecha y puse interpretante final entre signos de interrogación. Porque la pregunta sería, ¿habría un interpretante final? Bueno, no tiene respuesta. Pero se explica, bueno, justamente lo que decía recién, tres interpretantes. Los interpretantes posibles, por ejemplo, los significados de la palabra banco, pongamos tres, puede haber más, pero pongamos tres. Esos interpretantes, mientras Eso, están en estado potencial,
se llaman interpretantes inmediatos. Cuando yo Ok. uso un interpretante, uno solo, como decía antes, y digo, me senté en el banco de la plaza, ahí hay un solo interpretante posible. Y ahí se le llama interpretante dinámico. Eso no tengo acá, no tengo una ficha de esto, pero les puedo pasar el video. Y Pero después, ahí sí, la frase que usted dijo, me senté en el banco de la plaza, es el interpretante. Uno, pongamos, el interpretante uno. no, no, El repre- yo estoy diciendo el interpretante de banco, de la palabra banco. ¿Y qué pone en el representamen? Bueno, por eso empiezo desde antes, digamos. Empiezo poner una foto de un banco. Ok, ahí va la La foto del foto de un banco. banco, la palabra banco, puede Bien, ser la palabra banco, pero vamos a poner la palabra banco. la palabra banco, para hacerlo más fácil, la palabra Bien, banco tiene tres interpretantes posibles. Que se llaman, bien. Ahí en el primer representamen va banco. sí, En el primer interpretante, ¿qué iría? Lo que usted dice, me senté, me es senté en otro, el banco de no, la lo que pasa plaza. es que se están mezclando un poco los temas. Sí. No, estaba explicando los tres tipos de interpretante. Eso es otra cosa, a partir de esto. Ah, Pero ok. podemos retomarlo. Acá en la palabra banco, acá puedo usar, entonces, sí, una definición de banco, institución financiera. Entonces, yo después voy a tener en el representante 2 que está acá, institución financiera, ¿sí? Ah, ok. Y acá entonces lo tengo que reinterpretar y explicar qué es institución financiera. Y me va a dar una Sí, definición de institución financiera, que eso se convierte a su vez en un representante 3 que también lo voy a poder interpretar de otra manera, porque siempre se puede volver a interpretar. Todo signo puede volver a ser interpretado porque es un signo, justamente. ¿Se acuerdan del ejemplo que vimos la otra vez? Creo que cuando nos íbamos ya, que era sobre los textos sagrados, que sí. decíamos, los textos que se supone que están inspirados nada menos que por la voluntad divina, sin embargo, son interpretados también. ¿Por qué? Porque son signos. Ese es un problema. Digamos, al ser signos, es inevitable que se interpreten. Y algunos los interpretan de una manera, otros los interpretan de otra. ¿Sí? Y esos son distintos tipos de interpretantes. Ahora, también esos interpretantes se pueden enganchar en una especie de cadena, que es esto, la semiosis ilimitada. Por eso son dos temas distintos. Los mezclé mal. O sea, por hacerlo, por decirlo rápido, lo mezclé mal. Los tres tipos de interpretante son otra cosa. Pero el engancharse, un interpretante en forma de representamen y volver a ser interpretado, implica la posibilidad de una semiosis ilimitada, pero como algo potencial, no es que se va a producir necesariamente, se puede producir en la medida que todo signo inevitablemente puede volver a ser interpretado. Ese es el tema. Y puede volver a ser Bien. interpretado de manera indefinida, o ilimitada o Claro. infinita. Infinita, podemos preguntarnos, como acá puse los signos de interrogación, si realmente sería infinita o si en algún momento la cadena de signos se corta y podría haber un interpretante final. Pero eso queda con una pregunta, no se puede responder fácilmente. Es el tercer tipo de interpretante para Peirce, es cuando el interpretante dinámico digamos, empieza a predominar, ¿sí? Y dura mucho tiempo. Pongamos que los significados de la palabra banco desaparecen la mayoría y queda uno solo, que sea una institución financiera, por ejemplo. Si queda ese solo, bueno, durante un tiempo va a ser un interpretante final, pero durante un tiempo, porque después también puede llegar a cambiar. Esa es una versión débil de la noción de interpretante final, que también a través, y es más importante que una cuestión de palabras o de bancos, lo habíamos visto en relación con las obras de arte. Las obras de arte suelen ser interpretadas no solo por personas, digamos, individuales, sino también por épocas. Y en las épocas suele pasar que una obra de arte es interpretada
de una manera más o menos consensuada durante cierto tiempo. Por cuestiones que no vienen al caso, pero a través yo le daba el ejemplo del romanticismo, después del surrealismo, que son como escuelas, ¿no? Escuelas, movimientos artísticos que tienden a interpretar las obras de arte de determinada manera, de acuerdo a sus propias ideas de lo que es el arte. Uno puede tomar Don Quijote, o puede tomar Hamlet, o puede tomar cualquier clásico, y se va a ver que en cada época se lo interpreta de una manera más o menos predominante. Eso sería un interpretante final, pero no es final en el sentido de último, porque va a venir otra época, seguramente, que lo va a interpretar de otra manera. Y entonces ahí no sería final, no sería último. Habría otro interpretante dinámico que se impone relativamente, y entonces habría otro interpretante final, que, insisto, no sería último. Ahora, uno puede preguntarse, ¿pero habría un interpretante último que cierre la cadena? Es decir, Humberto Eco diría, No. ¿sería la verdad absoluta? Y, no sé, él lo que dice es que en principio no, pero que eso refleja de alguna manera la utopía de la ciencia, que hablábamos la otra vez también, la ciencia que tiene como utopía conocer todo, es decir, llegar a todos los interpretantes posibles. Y juntar es como si el interpretante final, o si el interpretante final se juntara con el objeto dinámico. Es decir, que como que esta cadena, que es infinita, se mordiera la cola y volviera al principio, y el interpretante final sería una explicación verdadera del objeto dinámico. Bueno, Pero como, Humberto Eco dice que eso es utópico, pero que la ciencia busca eso. bueno, en algunos, bueno, esto también lo hablamos en la clase pasada, en algunos casos de la ciencia ya se llegó a eso. Por ejemplo, las tres leyes de Newton que hablamos la otra vez. Sí, 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 pero Ya siempre, se llegó al final. no, no, pero no sería de todas maneras el conocimiento absoluto del objeto al cual se refieren. Siempre es algo parcial, siempre es algo parcial, ¿sí? Esa es la idea que estamos manejando, digamos, se puede manejar otra, pero necesitaríamos bibliografía para eso. Para el caso de Peirce, no, porque siempre hay una relatividad, siempre hay algo que falta y que se le puede agregar, incluso a las ciencias duras, incluso a las leyes. Por eso decíamos, bueno, pero también tenemos la ley de Newton, pero las leyes de Newton no sirven para el espacio exterior, no sirven para el universo. Entonces ahí hubo que crear otra teoría, la de la relatividad. Pero resulta que la relatividad tampoco es suficiente, porque aparece la teoría cuántica. Y entonces no queda claro cuál de las dos predomina en determinados contextos de estudio. Y ahí aparece justamente la teoría del todo, nada menos, que sería juntar las dos teorías, la teoría de la relatividad y la teoría cuántica. Pero si eso se lograra, como quería Stephen Hawking, digamos, lograr la teoría del todo, probablemente igual quedaría algo afuera de ese todo. ¿Sí? Porque esto, bueno, insisto, es una cuestión más bien filosófica también, porque el todo no se puede ver ni de adentro ni de afuera. Porque si uno está afuera, lo que está viendo no es el todo, uno está afuera. Y si está adentro, tampoco puede saber si es el todo porque no sabe lo que hay afuera. Capaz que afuera hay otra cosa. Entonces, es difícil imaginar la totalidad. Lo que sí, por supuesto, existe es la utilidad de esas leyes. Esas leyes pueden ser comprobadas una y otra vez y además utilizadas una y otra vez, ¿no? Las leyes que habíamos visto la otra vez, lo que vos decís, esas leyes, la de Newton o las que sea, la de termodinámica, lo que venga, ese tipo de leyes de las ciencias duras, como los teoremas, etcétera, tienen su utilidad y tienen, por supuesto, un alto grado de consenso entre los científicos, pero no reflejan de todas maneras la totalidad, ¿sí? Algunos podrían decir, bueno, esto en realidad sirve más para las ciencias sociales, para las ciencias humanas, para el arte, y no para las ciencias duras. Pero el problema de esa división es que es un poco artificial, porque las ciencias duras en un punto tienden a confluir con la filosofía o con las humanidades. Entonces no es tan fácil separarlas,
¿sí? Algunos dicen, bueno, las humanidades están más atrasadas, no, pero no se trata de eso, sino que se trata de que hay muchos elementos de las ciencias duras que son especulativos, que son metafóricos o que son limitados. Entonces, claro, uno, por supuesto, dentro de las limitaciones, son útiles, pero no significan que son la verdad completa. Ese es el tema. Lo que implica la ciencia sería la verdad completa. ¿Sí? Ahora, si estamos en un terreno determinado, sí, por supuesto, ahí en ese terreno sirve. ¿Sí? Por eso es pragmático, por eso es útil. Digamos, las verdades descubiertas son útiles, como las vacunas o como muchas otras cosas, desde ya. ¿Y qué pasa en el caso de un cuadro? Eh, no, supongamos que el artista da toda la explicación al máximo de por qué puso cada elemento de un cuadro, de ese cuadro, qué significan, por qué los colores, todo. Da un manual así Mm. de grande de su obra. ¿Qué Sí, pasaría ahí? Y- nada, porque el artista es un intérprete cualquiera de su obra. No tiene más autoridad sobre su obra que cualquier otro. Y eso se ha visto pero siempre en el no es el arte. creador, ¿Cómo? no es el único creador de ese objeto. Eso es relativo. En general, en el arte se habla mucho de la estética de la recepción. Decimos que el co-creador es el receptor y no el artista, o en todo caso, si es co-creador, son los dos artistas. Y lo que decíamos antes respecto a la interpretación, porque si uno interpretara o si le contara a Cervantes las interpretaciones que se hicieron después, Cervantes se agarraría la cabeza, pero todo el mundo tiene derecho a hacerlo, todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Y aparte, a partir de, bueno, aunque esto ya se hablaba antes, ¿no? Se hablaba antes del psicoanálisis, pero si uno piensa en términos psicoanalíticos, el creador puede escribir millones de cosas sobre lo que hizo, pero no tiene acceso a su inconsciente. Al no tener acceso a su inconsciente, que es la parte más importante, en realidad no sabe por qué lo hizo. Lo puede explicar después, lo puede explicar después, pero como sabemos, no, digamos, no, la explicación de él es una explicación más, ¿no? García Márquez decía, el artista se tendría que morir después de escribir la obra, para que nadie le pregunte qué significa, porque ya con su obra hizo lo necesario, pero que no le pregunte lo que significa porque él no lo sabe. Él hizo la obra, pero no sabe lo que significa, ¿sí? Ahora, hay algunos que sí explican la obra, ahora se usa mucho, que se explique la obra, etcétera, pero es una explicación como cualquier otra. Es como el ejemplo que les di yo a través de Berman sobre el color rojo, ¿no? Que cuando le preguntaban por qué tanto color rojo, dijo es el color del alma. Obviamente lo dijo para salir del paso. No era eso, ¿sí? Porque justamente la obra artística, que es el mejor ejemplo, no apunta a conceptos que se puedan poner por escrito fácilmente y explicar y traducir intelectualmente lo que la obra de arte en realidad manifiesta a través de emociones y percepciones, que no son conceptos. La filosofía se maneja con conceptos, pero la obra de arte roza la filosofía del lado de afuera y trabaja con afectos y percepciones, ¿sí? Y uno no tiene una conciencia absoluta de los afectos que puso en esa obra. Por eso pasa muchas veces que uno habla con un artista y le dice, a mí me parece tal cosa, y el artista le dice, ah, tenés razón, no lo había pensado. No lo había pensado y tenés razón, probablemente sea eso, ¿sí? Y bueno, la interpretación psicoanalítica obviamente tiende a demostrar eso cuando enfoca una obra o a veces un autor. En el caso de un autor está un poquito fuera de lugar porque el autor está muerto y no está en el diván, pero la obra puede ser interpretada desde el punto de vista psicoanalítico con técnicas específicas. Y lo que hace justamente es ver el inconsciente de la obra de arte. Es decir, aquello que en la obra de arte no está consciente desde el punto de vista del autor, pero también en la propia obra, es decir, lo que no está explícito, lo que está escondido. Y en realidad el fondo es como una teoría del iceberg. Lo que la obra muestra es solo la puntita del iceberg. Lo demás está todo escondido. Y eso es lo que se interpreta.
Y por eso hay discusión sobre las interpretaciones. Por más que venga el artista con el libro que vos decís, es uno más que opina sobre su obra ya hecha en el pasado y ya mostrada a los demás. Entonces, no hay ahí una verdad sobre la obra de arte. En este caso se ve mucho más que en el caso de las leyes que vos decís. En las leyes, obviamente, uno tiende a creer en esas leyes. Se está por cortar ya, ¿eh? No, todavía no. Eh, entramos por el mismo link después para seguir. A ver si podemos ver un Bueno, poco la clasificación. Para abandonar un poquito la parte tan filosófica y tan teórica como esta, ¿no? Porque no es tan importante. Pero al ver la clasificación, algunas cosas se van a aclarar un poquito. De todas maneras, insisto, es una teoría nada más. Puede ser verdadera, puede no serla. Pero tiene una importancia que excede, digamos, el momento de creación. El propio Peirce habló muchas veces de su obra de manera contradictoria. Él mismo se interpretaba a sí mismo de manera muchas veces contradictoria. Ahora vamos a ver con la cantidad de signos que hay, etcétera, que, bueno, no todo es muy seguro. Esto que estamos dando acá y lo anterior, etcétera, son más bien interpretaciones más o menos simplificadas, gracias a algunos tipos como Humberto Eco, que lo estudió intensamente, y gracias a Alejandra Vitale, que lo hizo más sencillo todavía. Pero por supuesto, leer directamente a Peirce es muchísimo más complicado, incluso aunque esté bien traducido. Si está en inglés directamente es imposible. Pero las partes que están traducidas, los papeles recogidos, ¿no? Los collective papers, eh, hay cosas que directamente no se entiende nada, porque, bueno, justamente es muy complejo. Entonces, todo esto es una especie de simplificación para entender cómo funciona la semiosis, cómo funcionan los signos que se interpretan de manera unos a otros, ¿no? Y de manera posiblemente interminable, pero posiblemente no es que sea obligatorio, pero siempre está la posibilidad de una nueva interpretación, porque son signos y nunca se cierra la interpretación. Eso es lo que quería cerrar con esto de semiosis ilimitada. El signo no puede cerrar la interpretación, es decir, bueno, hasta acá significa esto y después ya no significa más nada, porque en el futuro puede significar otra cosa, si puede tener otro interpretante, tanto las obras literarias como las leyes también, ¿sí? Como ciertas leyes que funcionan ahora y pragmáticamente sirven y son útiles